Muy buenos días, Cordy. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de lenguaje para el ciclo anual San Marcos. Estamos en la semana número 16 y esta clase está dirigida para el aula 1 del bloque ABC. Los muy buenos días para todos los alumnos conectados y que también están por conectarse. Los muy buenos días para Alexandra, Ana Lucía, Andy, Ashley, Belén, Carlos, Valeria, Manuel, Diego, Ervin, eh, Nilton, Glenda, Grace, Indira, José André, Josué, Natsumi, Marco Antonio, María Fernanda, Mariluz, Naomi, Melanie, Omar, Piero, Romina, Rudy, Samira, Sofía, Vanessa, Jocelyn, Pamela, Carlos, Jan, para todos los muy buenos días. De repente, por ahí no he pronunciado bien el nombre de alguno de ustedes, las disculpas del caso, pero también los muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Maricielo. Buenos días, Omar. ¿Qué tal? También por acá me saludaba Belén. Buenos días, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar para esta clase lo que sería la parte 2 del tema de semántica que habíamos iniciado en la clase anterior. Como recuerdan, en la clase anterior habíamos dado algunos apuntes de semiótica, ¿no? Habíamos dicho que la semiótica era la ciencia que se encarga de estudiar los signos de manera general, ¿no? Habíamos definido lo que era eh, el signo, habíamos dado también un par de ejemplos con respecto a lo que se entiende por signo. Habíamos señalado una propuesta de clasificación del signo según Charles Peirce, ¿no? Él clasificaba el signo en tres grupos, ¿no? Hablaba de tres tipos de signos, ¿no? Decía el signo como índice, el signo como icono y el signo como símbolo, ¿no? Habíamos definido cada uno de estos tipos de signos y habíamos señalado algunos ejemplos. Luego ya nos abocamos a definir lo que era el signo lingüístico. Habíamos dicho que el signo lingüístico son fundamentalmente las palabras que usamos, las palabras que pensamos, que hablamos o que escribimos, ¿no? Según Saussure, él decía que el signo estaba conformado por dos planos, ¿no? El significante y el significado, ¿no? Entonces, el significante de alguna manera ya lo habíamos nosotros desarrollado cuando vimos el tema de fonología y fonética, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en estas 2 semanas de clase, bueno, lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, es hablar del significado, ¿no? Y del significado ya se encarga de estudiarlo lo que es la semántica en sí, ¿no? Habíamos definido la semántica también, ¿no? Habíamos dicho que la semántica era aquella disciplina que se encarga de estudiar el significado de las palabras y que tiene como unidad de estudio el SEMA. Al SEMA también lo habíamos definido como el rasgo mínimo de significado, ¿no? ¿Cómo se entiende esto, profe? Por ejemplo,
si yo tengo la palabra perro, perro, P-E-R-O, sería el significante, ¿no? Pero si yo agarro mi diccionario, ¿no? De la RAE y busco el significado de perro, lo más probable es que me bote el siguiente significado, ¿no? Parafraseando un poquito, ¿no? Quizás diga algo así como animal, mamífero, doméstico, cánido, de distintos tamaños y pelajes, que ladra y que es leal al hombre, ¿no? Entonces, esos serían los semas que me permiten a mí construir el significado de perro, ¿no? Claro. Eh, Acuérdense también que nosotros hablamos de dos tipos de significado, ¿no? El denotado y el connotado. Por ejemplo, el que ahorita estoy haciendo referencia tiene que ver con el significado denotado, ¿no? Que te dice las cosas tal cual, ¿no? De manera objetiva, concreta, real, ¿no? En cambio, por otro lado, teníamos el significado connotado, ¿no? Que también lo habíamos explicado, que más bien es un tipo de significado eh, figurado, subjetivo, que está abierto a una interpretación, ¿no? Entonces habíamos hecho la diferencia entre ambos tipos de significado y habíamos puesto algunos ejemplos. Finalmente, habíamos cerrado la parte teórica de ese tema hablando de el contexto y la situación, ¿no? Trabajando con algunas oraciones, ¿no? Con algunos enunciados. El enunciado que, por ejemplo, no presenta ambigüedad, ¿no? Está determinado por el contexto de las palabras, el entorno lingüístico, ¿no? En cambio, una expresión ambigua, ¿no? Está de alguna manera eh, enmarcada dentro de lo que es la situación, ¿no? Dentro de un determinado espacio. Por ejemplo, para poder un poquito diferenciar esto, que puede resultar un poco teórico y abstracto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, los alumnos realizaron la operación durante el curso de geometría, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, ahí hablaríamos de contexto, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, simplemente digo, eh, realizaron la operación, ¿no? Esa expresión es ambigua. ¿Por qué, profe? Porque ¿de qué tipo de operación estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de una operación bancaria, un ejercicio matemático, estamos hablando de una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, se necesitan más palabras para poder definir mejor ese enunciado, ¿no? Y por supuesto que también habíamos visto algunos ejercicios y en general toda esta parte teórica que estoy resumiendo lo habíamos consolidado con los ejercicios tipo admisión, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Tanto en la parte dirigida como en los ejercicios de evaluación en línea, ¿no? Entonces, un poquito que con la clase de hoy vamos a cerrar ya este tema, hablando de las relaciones semánticas, ¿no? Hablando un poquito de lo que se entiende por polisemia, homonimia, ¿no? Hablando también de la antonimia, la paronimia, las relaciones de inclusión también, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a trabajar para la clase de hoy, ¿ya? Muy bien, veo que ya hay más compañeros estudiantes que están conectados, eso es bueno, eso es positivo, y también les doy los muy buenos días a ellos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Buenos días, Sofía. Muy bien, empezamos entonces. Hecho ya
pequeño preámbulo, este resumen de lo anterior, pasamos ahora sí a ver el contenido de esta PPT. A ver, veamos por acá. Muy bien, primero, como ya es necesario, ¿no? Y acostumbrado, el plantear los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos desarrollar para la clase de hoy? ¿Ya? Y esto es lo que buscamos. Estos son los objetivos de la clase. Primero, diferenciar los tipos de polisemia y homonimia. Y también conocer las relaciones de antonimia, paronimia, hiperonimia, hiponimia y otros tipos de relaciones de inclusión también que vamos a hacer referencia hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces comenzamos con nuestra primera relación semántica. ¿Ya? La primera relación semántica es la polisemia. ¿Y qué cosa es la polisemia, profe? A ver, definamos. Dice, la polisemia se produce cuando un significante se relaciona con varios significados. ¿Ya? Ahí vamos a detenernos un ratito. Dice que la polisemia se produce cuando un significante se relaciona con varios significados. ¿Ya? Ahí vamos a hacer, como quien dice, una pausa. Vamos a poner un ejemplo que creo que es muy ilustrativo para poder entender esto. Miren, ¿no? Tenemos la palabra pico. Pico es el significante, ¿no? Obviamente. Muy bien. Pero yo con esa palabra, con la palabra pico, puedo yo nombrar los siguientes elementos. ¿Ya? Por ejemplo, con pico puedo nombrar parte de la cabeza de un ave, ¿correcto? Muy bien. Con pico también puedo nombrar la herramienta de trabajo, ¿correcto? Muy bien. Y con pico puedo nombrar la cumbre de un nevado, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ahora, mira lo que dice la teoría. Dice, se relaciona con varios significados, como lo hemos ahorita mencionado, pero además estos presentan algún rasgo o sema en común, ¿ya? Algún rasgo o sema en común. Ahora, fíjate lo que dice la teoría. Dice, dicho rasgo puede estar referido a la forma o a la función, ¿ya? Ahora yo te pregunto, ¿qué tienen en común pico de parte de la cabeza de un ave, pico, la herramienta de trabajo, y pico, la cumbre de un nevado? ¿Qué tienen en común? A ver, por acá en el chat me dicen, claro, la forma. ¿Y qué forma es, profe? Veamos. Claro, la forma puntiaguda. Miren, voy a agarrar mi lápiz, miren, voy a subrayarlo con rojito, miren. Miren acá el nevado, ahí está. Ahora miren acá la herramienta de trabajo, miren, miren acá. Ahí está. Profe, y lo de la paloma, profe, acá está, miren. Hubiera sido simpático que de repente la paloma esté con más perfil, ¿no? Pero ahí está. Ahí aparece. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, profe, podemos decir que pico es una palabra polisémica. Correcto. Pico es una palabra polisémica. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, acá nos dan otro dato teórico. Miren, dicen, las palabras polisémicas surgen debido al principio de economía lingüística. ¿A qué se refiere con eso, profe? Ya. Un poquito que cuando se habla del principio de economía lingüística, la idea es la siguiente. Los hablantes buscan economizar palabras, ahorrar términos. O sea,
no es necesario crear más palabras, porque yo con una palabra, puedo nombrar a más de un objeto que guarda algún rasgo de semejanza, guarda algún parecido, ¿correcto? Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, inventar una palabra para la parte de la cabeza del ave, crear otra palabra para la herramienta de trabajo o crear otra palabra para nombrar la parte superior de un nevado. Si con una sola palabra yo puedo nombrar a esos tres elementos, si es que entre ellos hay un rasgo en común, hay algo que los relaciona. De eso se trata el llamado principio de economía lingüística. Ahorrar términos, de eso se trata. ¿Correcto? Muy bien. Acá abajito nos van a poner, no, acá al costado. Ahí al costado, en el lado derecho de sus pantallas, dice lo siguiente, manera de nota, ¿no? Dice lo siguiente. Importante. Las palabras polisémicas cuentan con la misma entrada en el diccionario y con diferentes acepciones. Por ejemplo, la palabra pendiente es una palabra polisémica y como pueden darse cuenta, tiene hasta 11 acepciones, ¿no? Pero vamos a mencionar solamente tres. Por ejemplo, pendiente, en una primera acepción, que pende. Luego, en una segunda acepción, inclinado, en declive. Y por mencionar un tercer caso, ¿no? Que está por resolverse o terminarse, ¿no? A esto. Entonces, las palabras polisémicas en el diccionario presentan una misma entrada, ¿no? Presentan una misma entrada. Dime, Andrea. ¿Qué es la entrada? Ya, todo esto es la entrada. Lo voy a enmarcar para que se pueda percibir con mi lápiz rojo. Todo esto. Todo esto es la entrada. Todo esto es la entrada. Ahí está. Ujú. Pero obviamente no, con no todas las palabras del español ocurre lo mismo, ¿no? Con no todas las palabras del español ocurre lo mismo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Como vamos a ver más adelante. Ujú. Y de eso, dentro de esa misma entrada, hay varias acepciones o significados, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora sí aparecen los ejemplos que están acá. Disculpe, voy a moverme porque voy a mover la cámara. Ahí está. Listo. Otros ejemplos. Por ejemplo, palabras como sierra, banco, artículo, cabo, botón, pendiente, ola, carta, manzana, llave, cortina, son polisémicas. Y muchas palabras que, por ejemplo, nombran partes de nuestro cuerpo, también son polisémicas. Por ejemplo, cabeza, mano, pie, ojo, lengua, corazón, cuello, pestaña, oreja, tronco, codo, ¿no? También son polisémicas. Ujú. Me quedo en la primera PPT, ¿sí? Me quedo en la primera PPT. ¿En cuál? Donde ponía pico. ¿No ha salido el resto de la información?
Ah, sí, donde dice importante cuenta con la misma entrada en el diccionario con diferentes acepciones. Ya. ¿Y ha salido lo de otros ejemplos? ¿Ha salido? Ah, sí, ahí está pendiente, que depende, inclinado en declive, terreno pendiente, que está por resolverse o terminarse, sumamente Ya. atento, preocupado por algo que espero Sí, sucede. ¿Eso sí, es? sí, sí, pero lo que es otros ejemplos, ¿ya salió? También salió. No, no salió, profe, solamente eso. Wow. Profesor se refiere a cierra banco, artículo, cabo, botón, ¿no? ¿Eso, Sí, profe? ahí había donde decía otros ejemplos. ¿Lo ven? Sí, Sí, salió, acá está. profesor. Sí, porque hay algunos compañeros que me están diciendo que no lo ven. Hay algunos problemas seguro ahí con el tema del internet. Qué raro. O sea, hay algunos compañeros que sí lo ven, pero hay otros que no. Qué raro, ¿ah? A ver, ¿qué me dicen por acá en el chat? Ya, acá hay una compañera que es la que me hacía la observación, pero me confirma que ya lo está visualizando ya. Ya, listo. Cualquier problema con el tema de la PPT o el tema del audio, que no se me escuche bien, me avisan, ¿ah? Me Profe, avisan, me avisan. ¿Ya? Listo. Muy bien. Dime, Josué, ¿podría dar ejemplos con los ejemplos de un rasgo común de cada uno? de cada uno. Uy, es O mucho. ya, o de unos tres por ahí. Ya. Lo importante es que se entienda la idea. Lo importante es que se entienda la idea. Eh, a ver, acá hay una palabrita que, por ejemplo, creo que no está utilizada. No voy a utilizar un ejemplo de acá. Digamos que para que haya un poco de más de diversidad, ¿no? Por ejemplo, estaba mencionando que algunas partes del cuerpo, como las que están citadas ahí en la PPT, este, son polisémicas, ¿no? Cabeza, mano, pie, ojo, lengua, corazón, oreja, pestaña, cuello, tronco, codo. Voy a mencionar boca, ¿ya? Por ejemplo, en una oración como esta, ¿no? Por ejemplo, la chica estaba en el bus, eh, ay, acá hay un audio que se está filtrando acá, ya. A ver, ¿qué estaba diciendo? Ah, de boca, ¿no? Ya. A ver, se me fue la idea. Este, la chica estaba entrando a la boca del túnel con la boca abierta. Ahí está, ¿ya? Entonces, he utilizado ahí dos palabras. Palabra boca, dos veces la he utilizado. La chica ingresó al túnel, a la boca del túnel, con la boca abierta. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra boca es una abertura, ¿correcto? Si uno habla de la boca del túnel también es una abertura, pero no solamente es una abertura, sino que cuando se habla de una boca del túnel, es un ingreso, ¿correcto? Y si hablamos de la boca de una persona, en la boca de una persona también ingresa algo. ¿Qué cosa ingresa? Los alimentos, por ejemplo, ¿ya? Ustedes lo que tienen que ver en el caso de la polisemia, que en la polisemia tiene que haber algo en común, algo que relacione a los dos elementos con los cuales se está utilizando esa misma palabra. En este caso, la palabra boca, ¿correcto? Muy bien. De repente el ejemplo no ha resultado muy ilustrativo.
Vamos a poner otro ejemplo ilustrativo. Por ejemplo, ustedes cuando usan su computadora y utilizan eh, las pestañas, ¿no? Que se abren en las páginas, ¿no? Las pestañas, que son las páginas que ustedes ingresan en su computadora, se abren y se cierran, ¿no? Abren y cierran pestañas, ¿no? Abren y cierran pestañas. Bueno, algunos le llaman también ventanas, ¿no? Ventanas. Abren y se cierran, ¿no? Vamos a suponer que son pestañas también. Que también es una palabra polisémica. Entonces, ahí la función, en el caso de las pestañas que se abren y se cierran, ¿correcto? Eh, ocurre lo mismo con nuestras pestañas. Se abren y se cierran. Se abren y se cierran. Por ejemplo, en este caso, el semen común sería ya no tanto la forma, ¿no? Sino sería, por ejemplo, en este caso, la función, ¿no? No sé si en todo caso he sido del todo claro, sobre todo para el compañero que me hizo la consulta. Sí, profe, ya entendí. Ya, muy bien. Pasemos a la siguiente PPT. A ver, veamos por acá. Borramos esto ya, para que no nos distraiga. Ya, a ver. Tenemos la homonimia. Cuando hablamos de la homonimia, es cuando se da en palabras que presentan igual pronunciación. Igual pronunciación. ¿Ya? Pero distintos significados. Igual pronunciación, pero distintos significados. ¿Correcto? Vamos a poner un ejemplo bastante ilustrativo, ¿ah? ¿Ya? Tenemos ahí la palabra llama. Miren, ¿ah? Con la palabra llama, yo, por ejemplo, puedo nombrar al efecto de combustión, al fuego. ¿Correcto? Con la palabra llama, puedo nombrar, por ejemplo, a el animalito, el auquénido, ¿no? Sudamericano. ¿Correcto? Pero también con la palabra llama, puedo hacer referencia a una acción, la acción de llamar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí cumple con la idea de igual pronunciación. ¿Correcto? Hasta ahí cumple con la idea de igual pronunciación. En los tres casos. Pero el significado es distinto. El significado es distinto. Por las razones que ahorita acabo de mencionar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Claro. Ahora, algo que también caracteriza a las palabras homónimas es, por ejemplo, que presentan raíces diferentes. En el primer caso, del efecto de combustión, llama viene del latín flama. En el segundo caso, del animalito, llama viene del quechua llama. Y en el tercer caso, su raíz, en el caso de llamar como acción, es del latín clamare. Entonces, son de raíces distintas. ¿Correcto? Entonces, profe, ahí estamos hablando de tres palabras distintas. Ahí estamos hablando de tres palabras distintas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos con las consultas, a ver. Acá había quedado una consulta en el chat. Luego pasamos con Andrea, ¿ya? Ya, creo que estaba ahí haciendo referencia a lo de la polisemia. Dime, Andrea. ¿Qué es una raíz? Ah, una raíz. Eh, las raíces
son un tipo de morfema que, con la cual se permite construir la palabra. La raíz en morfología es el morfema que contiene el concepto de la palabra. Es el que contiene el concepto de la palabra, el concepto más importante de la palabra. Y a partir de la raíz, yo puedo construir nuevas palabras que tengan que ver con el significado principal de esa palabra. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, la pregunta es válida en el sentido de que se relaciona con un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es el tema de morfología, ¿no? Pero las raíces vendrían a ser un tipo de morfema que contiene el concepto principal de la palabra. Sí, dime, Andrea. Profesor, ¿las palabras que presentan homonimia también presentan igual escritura, aparte de igual pronunciación? Ya, acá lo que hay que tomar en cuenta es la pronunciación. Acá lo que hay que tomar en cuenta es la pronunciación. Igual pronunciación, tiene que ser igual pronunciación. Por ejemplo, en las tres palabras que ustedes pueden percibir ahí en la PPT, se toma en cuenta la misma pronunciación, tiene que ser igual, igual pronunciación, ¿correcto? Eso es lo que hay que tomar como primer criterio. Ujú. Profesor, ¿la palabra todos es un caso de homonimia? ¿Cuál palabra? Todos, Todos. sí. Ya, pero si lo relacionamos con qué, la verdad que me parece una pregunta un poco muy abierta. Todos se refiere a solo varones y todos para referirse a mujeres y hombres. Todos. Claro, incluye a personas tanto de género masculino como del género femenino, ¿no? Claro. Para designar a lo que es persona femenina sería todas, ¿no? Muy bien. Bien, a ver, vamos entonces a completar esta información de la homonimia, ¿ya? A ver. Ah, ya. La homonimia. Profe, usted menciona que son tres palabras distintas. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí, profe? Lo que ha pasado es que cuando hablamos de homonimia se da una simple coincidencia fonética. Una simple coincidencia fonética. Nada más. ¿Correcto? Es una coincidencia fonética. Entre palabras de distinto origen, ¿no? Es una coincidencia. Nada más. ¿Correcto? Muy bien. A ver, pasemos por acá. Importante. Cuentan con entradas diferentes en el diccionario, en el caso de las palabras homónimas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la palabra radio. ¿Ya? Como había explicado en el caso anterior de la palabra pendiente, este, esta es una entrada. ¿Ya? Esta es una entrada. Ahí está. Ahora, analizando un poquito radio, radio puede hacer referencia a un segmento lineal. Radio puede ser referencia al rayo de la rueda. O radio puede hacer referencia al nombre de un hueso, ¿no? Ahora, entre estos tres elementos que vemos acá, entre estos tres elementos, para el caso de esta palabra, ahí se habría una relación de polisemia, ¿correcto?
porque ahí sí hay un semen común. Ahora, la pregunta sería, ¿y profe, cuál sería el semen común? La forma alargada, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, también se puede mencionar otras palabras homónimas para el caso de radio. Por ejemplo, radio como elemento químico. Ahí está, miren, ¿ah? Radio como elemento químico. Ahí está. Pero el detalle, y acá voy a cambiar de color para diferenciarlo, entre este radio de acá y este radio de acá, no hay ningún semen común. Entre el radio 1 y el radio 2, solamente habría homonimia, nada más. ¿Correcto? Ahí está. A ver, ¿qué me dicen por acá en el chat? A ver, Marco me dice lo siguiente, profe, a ver, la homonimia. Ah, ya. ¿La homonimia tiene algún significado etimológico? A ver, homos es igual, ¿no? Homo es igual. Y nimia es nombre. Es igual nombre. Es igual nombre. Ujú, claro, así es. Esa sería su referencia etimológica, ¿no? Claro, muy bien. Dime, Andrea. Puede haber caso de unas palabras que presenten homonimia y que presenten igual pronunciación pero diferente escritura. Igual pronunciación, pero diferente escritura. Sí, Ya. Lo que pasa es que ahorita estamos viendo la homonimia, la definición de homonimia. Todavía no entramos a las clases. Ajá. Muy bien. Y tenemos acá la otra entrada. Tenemos acá la otra entrada. Y acá, radio, como pueden apreciar, se hace referencia a radiodifusión, ¿no? O sea, el medio de comunicación. La pregunta es, profe, ¿y entre radio de elemento químico y radio de elemento de comunicación, ahí qué habría? Ahí habría homonimia. O sea, en pocas palabras, entre estas tres palabras, entre esas tres, habría relación semántica de homonimia, porque no hay semen común, ¿correcto? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Se entendió esta parte de acá de la homonimia? sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a el siguiente punto por acá. Borramos para que no nos distraiga esto, ¿ya? Listo. Muy bien. Ya. Y acá pasamos a hablar acerca de las clases de homonimia, ¿no? A ver, tenemos esta primera clasificación por acá, ¿no? En esta primera clasificación podemos hablar de palabras homófonas y palabras homógrafas. Ahora, si hablamos de palabras
homófonas suenan igual, pero se escriben distinto. Si hablamos de palabras homógrafas, suenan igual y se escriben igual. Ahí está. Pero toma en cuenta algo, ¿ya? Que cuando se habla de palabras homónimas, estamos hablando de palabras que hay igual pronunciación. Igual pronunciación. ¿Correcto? A ver, por ejemplo, tenemos el caso de la palabra traje. Traje, por ejemplo, puede hacer referencia a una acción. Por ejemplo, si digo, traje los alimentos, acción. Pero traje también puede hacer referencia a la vestimenta, ¿no? Claro. Por ejemplo, si digo, me confeccionaron un traje, ¿correcto? Entonces, entre traje de acción y el traje de la vestimenta, no hay ningún tipo de semen común, por eso son homónimas, ¿correcto? ¿Se escriben igual? Sí, se escriben igual. Por eso son homónimas, homógrafas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, existen las otras palabras que son homófonas, que presentan igual pronunciación, pero que se escriben distinto. Que creo que a eso un poco apuntaba lo que consultaba Andrea hace un rato, ¿no? Entonces, ¿puede existir palabras, profe, que se escriben distinto y que son homónimas? Por supuesto que sí, claro. Por ejemplo, cuando uno menciona la palabra vaca, ¿no? Hace referencia al animal, ¿no? Claro, vaca con V, ¿no? Quizás no estemos familiarizados con el otro vaca, el que se escribe con B, que hace referencia al porte equipaje, ¿no? Claro, ese se escribe con B. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces sí se puede dar esa, eh, esa situación en donde haya palabras homónimas que suenan igual, pero que se escriben distinto. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué me dicen por acá en el chat? Así es, correcto, Camila, ¿no? Por ejemplo, el caso de la palabra tubo. Tubo, con V, es verbo, pero tubo con B es sustantivo. Y esto, ahorita, esto último que he mencionado, tiene que ver con la otra forma en que también se clasifican las palabras homónimas, que es lo que vamos a mencionar ahorita. Ahí está. La homonimia absoluta. ¿A qué se refiere, profe, cuando hablamos de homonimia absoluta? Palabras con igual categoría gramatical. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de categoría gramatical, profe? Cuando hablamos de categoría gramatical, estamos hablando de los distintos tipos de palabras que existen. O sea, hay sustantivos, hay adjetivos, hay verbos y hay otros tipos de palabras. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo vamos a ver eso, profe? Más adelante, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. Más adelante me refiero a las siguientes sesiones de clase que tengamos. Entonces, por ahí esta parte del tema, para algunos compañeros estudiantes, puede resultar quizás un poquito complejo, porque quizás no saben cuándo hablamos de un sustantivo o cuándo hablamos de un verbo, ¿no? De repente por ahí se nos puede complicar un poco. Cuando se habla de homonimia absoluta, entonces, estamos hablando de que las palabras homónimas pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, en la primera oración nos dicen lo siguiente: no fui sincero cuando fui a verte.
Entonces ahí tenemos el fui. Y las dos palabras que están ahí en rojo, los dos son verbos, ¿correcto? Entonces, ahí se ha presentado homonimia absoluta. ¿Ya? Luego, en la segunda oración dice, en Lima me comí una jugosa lima. En ambos casos estamos hablando de sustantivos. Y como los dos son sustantivos, quiere decir que los dos pertenecen a la homonimia absoluta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la pregunta sería, profe, ¿y qué pasa si las dos palabras homónimas no son de la misma categoría gramatical? Ah, entonces ahí se está dando homonimia parcial. ¿Correcto? Por ejemplo, en el caso de traje. Dice, no traje ese día mi traje. Primer caso sería verbo y en el otro caso sería un sustantivo. O por ejemplo, en el otro caso donde dice, ojalá no se vaya y salte la valla. El primer vaya es verbo, pero el segundo es un sustantivo. Ah, entonces, ¿ahí qué se está dando? Homonimia parcial. ¿Ya? Luego tenemos acá la llamada homonimia paradigmática. ¿Esta cuándo se da, profe? Esta se da en un mismo verbo. Por ejemplo, el verbo trabajaba. Fíjate que el verbo trabajaba está apareciendo en las dos oraciones. Pero ¿qué ocurre? Que el verbo, como tiene accidentes gramaticales, como el accidente de persona, por ejemplo, en la primera oración el verbo está en primera persona porque dice yo trabajaba. Y en la segunda oración el verbo está en tercera persona porque dice Luis trabajaba. O sea, él trabajaba. ¿Correcto? No hay que olvidarnos que la homonimia paradigmática se da en un mismo verbo. Y en ese mismo verbo podemos apreciar cambios en los accidentes gramaticales. Por ejemplo, en este caso, el accidente de persona. A ver qué me dicen por acá en el chat. Me consultan lo siguiente, me dicen, profe, en el caso de sustantivos, ¿a qué hace referencia? Los sustantivos son nombres. El sustantivo es la palabra que nombra. El sustantivo es la palabra que nombra. El sustantivo es la palabra que nombra. Así es. Ujú. Profesor, una pregunta. Dime, Nelly. Eh, para yo diferenciar, por ejemplo, en homonimias absolutas, parciales, paradigmática, tengo que ver primero en la oración lo que es el accidente gramatical, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la homonimia absoluta, en la primera oración, yo al leerlo puedo decir que es una homófona. O sea, igual, suena igual, pero distinto significado. Entonces, para diferenciarlo, primero tengo que ver su accidente gramatical, ¿verdad? O sea, si tiene, si presenta verbo, sustantivo, eso, ¿no? Ya. A ver. Ya. Como te va a venir el ejercicio, como te va a venir el ejercicio es así. Te van a preguntar si en tal oración hay homonimia absoluta. Entonces tú lo que tienes que ver, si es homonimia absoluta, tú lo que tienes que identificar es que las dos palabras que se repiten pertenecen a una misma categoría gramatical. O sea, si los dos son sustantivos, si los dos son adjetivos, si los dos son verbos. Entonces tú tienes que ver si pertenecen a la misma categoría gramatical. Por eso le decía, ¿a qué se refiere, profe, cuando habla de categoría gramatical? Lo que pasa es que las palabras, hay distintos tipos de palabras.
¿Cuándo vamos a ver cada una de esas palabras, profe? Más adelante, más adelante. O sea, va a haber un tema para poder revisar el tema del sustantivo. Ahorita, por ejemplo, una compañera me consultaba, profe, ¿qué se refiere con sustantivo? O sea, el sustantivo es una categoría gramatical. Sustantivo es la palabra que nombra. El verbo es la palabra que señala acción. El adjetivo es la palabra que señala cualidad. Por citar tres categorías gramaticales, porque hay otras más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber identificar. Por eso yo partía mi explicación de este punto diciendo que de repente para algunos compañeros estudiantes les puede resultar un poco complicado este punto, porque exige el ejercicio que el alumno reconozca las categorías gramaticales. Y por supuesto que es un tema que no hemos hecho, o son temas que no hemos revisado. Entonces por ahí a veces esta parte se nos complica. Yo lo que les sugiero es que vayan revisando los temas que ya están por delante, ¿no? Que vayan leyéndolo, por lo menos que vayan leyéndolo, y vayan desarrollando también ejercicios de este tipo, para que así obviamente se les sea más accesible, más sencillo, ¿no? Poder abordar, ¿no? Con cierto conocimiento, ¿no? Los ejercicios que se nos presentan. Dime, Andrea. El ejemplo de homonimia paradigmática en realidad se podría considerar también ejemplo de homonimia absoluta. No, porque es en el mismo verbo. O sea, cuando es homonimia paradigmática tiene que ser en un mismo verbo. Así es. A ver, por acá en el chat hay otra consulta. Me dice, profe, ¿qué cosa es un accidente gramatical? Me dice Marco. Un accidente gramatical son los cambios que sufre una palabra. Que dicho sea de paso, no todas las palabras tienen accidentes gramaticales, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que son llamadas palabras variables y las que son palabras invariables. Las palabras que son variables son las que presentan accidentes gramaticales, como por ejemplo el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el pronombre, el determinante, ¿no? Y las que son invariables son aquellas que no presentan accidentes gramaticales, o sea, aquellas que no presentan cambios en su forma, en su estructura. Por ejemplo, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Profe, ¿y eso cuándo vamos a ver? Bueno, yo me imagino que ya debe de estar esas clases ya programadas para dentro de muy pronto, ¿no? O sea, ya para poder revisarlas, ¿no? Me parece que antes de entrar a las categorías gramaticales, primero tenemos que ver como tema previo morfología, que creo que va a ser, me parece, tengo la impresión de que va a ser el tema que vamos a revisar posteriormente a esto, ¿no? Me parece que la próxima clase, me parece. Entramos a morfología y luego ya que hemos cerrado morfología, empezamos a ver ya cada una de las categorías gramaticales, ¿no? Desde el sustantivo hasta las preposiciones, ¿no? Que nos va a demandar una buena cantidad de semanas de clase. Muy bien. Entonces creo que tenía razón, ¿no? En el sentido de que esta parte del tema, obviamente, a veces se vuelve un poco complejo. Se vuelve un poco complejo. Hay que ser sinceros. Muy bien. Vamos entonces al siguiente punto por acá. A ver. Antonimia. A ver, veamos por acá. Esto quizás lo han visto en RB, probablemente. La antonimia también es un tipo de relación semántica. Dice, se manifiesta cuando dos palabras presentan significados opuestos, ¿no? Incluso esto creo que lo han visto en su etapa escolar también, ¿no? Ese es un tema más o menos ya conocido.
A ver, existen dos tipos de antonimia. Existe la antonimia gramatical y existe la antonimia lexical. ¿Cuál es la diferencia, prof? A ver, veamos. La antonimia gramatical, para generar la oposición de significados, emplea prefijos de negación, ¿ya? Emplea prefijos de negación. Ahora, ¿qué cosa es un prefijo, profe? Un prefijo es un tipo de morfema que aparece antes de la raíz y que ahí han tenido la gentileza de ubicarlo de color rojito el prefijo. No sé si lo pueden ahí apreciar. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ponen deshonrar, informal, ¿qué más nos han puesto por ahí? A ver, déjenme leer. Anormal, dice, ¿no? Entonces, anticristo, ¿no? Claro. Entonces, se usa el prefijo para generar la oposición de significado. Deshonrar, honrar. Informal, formal. Anormal, normal. Eh, Anticristo, Cristo, ¿no? Ah, entonces genera la oposición de significado, ¿no? Entonces, en eso consiste la antonimia, la antonimia, eh, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Ah, ya, menos mal, porque tengo la impresión de que se hubiera ido la señal. Ya, bien. Entonces, esos son los ejemplos de antonimia gramatical. Ya. Luego tenemos por acá la antonimia, Está la dejando de antonimia compartir. lexical. Uy, sí, 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 sí. Profesor, no se ve la pantalla. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahorita, en la zona donde yo estoy ubicado, se ha ido la luz. Se ha ido la luz, chicos. ¿Ya? Un ratito, por favor. Y si se ha ido la luz, lamentablemente, no puedo compartir pantalla acá. Ese es el problema. Ahorita estoy con mi celular nada más. Ya, vamos a hacer una cosa interesante, ¿ya? Un segundo. Que uno comparta. No, lo que voy a hacer, Pero sí lo vemos, profesor. Usted nos explica y seguimos el PPT. sí, sí me pueden ver, pero la idea es que vean la PPT. Pero tenemos la PPT porque nos dan ellos. A Vamos ver, a siguiendo. ver, a ver, espérense un momentito, ¿ya? Que no pande el cúnico, ¿ya? Voy a tratar de darle internet desde mi celular a la laptop para que haya datos. A ver, un ratito, ¿ya? Ya, bien, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Muy bien, sigamos explicando, ¿ya? A ver, veamos por acá. Ya. Les estaba, Profesor, antes de que siga continuando, ¿podría poner en la PPT anterior? Es que no le tomé captura y en la PPT que nos dan es diferente al que usted está poniendo. Y ya. ajá, en lo que es tipos de homonim, sí es, no el otro. ¿Esa? Nelly, ¿me escuchas? Sí. Y sí, profesor, gracias, ya está.
Profe, Ya. Dime, Josué. en homonimia puede ser, se llama pronunciación iguales, pero no le puede faltar ninguna consonante o ninguna vocal, ¿no? O sea, cambiar o faltar. Ya, lo que pasa es que cuando hablas de homonimia tiene que ser igual pronunciación. Pero, pero si lo aumentas una consonante, ahí cambia, ya no sería homonimia. Por eso lo que te digo es, cuando se habla de homonimia tiene que ser igual pronunciación. No, vale, gracias. ¿Listo? Muy bien. Estamos explicando la parte de antonimia gramatical. Estamos poniendo algunos ejemplos ahí. La otra antonimia es la que le llaman lexical. Y en la lexical, profe, ¿cómo se presenta? Con una palabra totalmente distinta para generar la oposición de significado. Una palabra totalmente distinta. ¿Ya? Por ejemplo, vivo, muerto. Una palabra totalmente distinta, ¿no? Frío, caliente. Una palabra totalmente distinta. Médico, paciente. También, una palabra totalmente distinta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la antonimia lexical puede presentar subtipos. Por ejemplo, la antonimia lexical complementaria. ¿En qué consiste la lexical complementaria, profe? En que un antónimo excluye al otro. ¿Ya? Por ejemplo, vivo excluye a muerto y muerto excluye a vivo. ¿Ya? En el caso del propio, hay un término intermedio. Por ejemplo, entre frío y caliente existe tibio. ¿Correcto? Muy bien. Y tenemos la antonimia lexical recíproca. En la antonimia lexical recíproca, un término requiere al otro término. Por ejemplo, médico requiere a paciente y paciente requiere a médico. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Tenemos acá la llamada paronimia, que también es una relación semántica. ¿Ya? En el caso de la paronimia, ¿qué ocurre, profe? Se produce cuando dos palabras muestran escritura y pronunciación parecida y sus significados son distintos. ¿Correcto? Por ejemplo, salobre y salubre. ¿Correcto? Salobre y salubre. Por ejemplo, salobre, que contiene sal. Salubre, que es saludable. ¿Correcto? Acá, guío, que es un verbo que está en primera persona y tiempo presente. Y guió, que también es un verbo, pero que en este caso está en tercera persona y tiempo pasado. Pero la pronunciación es parecida. Me parece que eso apuntaba un poco a la pregunta de Josué, creo. Ahora que lo estamos analizando, cuando es homonimia, tiene que ser igual pronunciación. Igual pronunciación. En la paronimia, la pronunciación es parecida. ¿Se dan cuenta? Ese es el detalle. ¿Ya? Muy bien. Pasamos acá a las relaciones de inclusión. Se produce cuando los rasgos distintivos, o sea, los semas, de una palabra pertenecen también a otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos estas tres palabritas, ¿no? Tenemos la palabra fruta, manzana y pera. ¿Ya? Fruta, manzana y pera. De esto se desprende lo siguiente que voy a mencionar.
La llamada hiperonimia. ¿A qué se refiere con la hiperonimia, profe? La hiperonimia se da cuando hay un término cuyo significado engloba o abarca a otros términos más específicos. Por ejemplo, entre esas tres palabras, el hiperónimo es fruta, ¿correcto? Es el hiperónimo, porque es el término que engloba a los otros términos, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos la hiponimia. La hiponimia es una palabra cuyo significado se incluye dentro de un término más abarcador. Por ejemplo, la palabra manzana es hipónimo, porque se incluye dentro de lo que es el más abarcador, que es fruta. Lo mismo ocurre con pera. Pera es hipónimo de fruta, ¿correcto? Muy bien. Y en el caso de la cohiponimia, profe, cuando hablamos de la cohiponimia, hablamos de términos cuyos significados comparten entre sí un mismo género, ¿correcto? Comparten entre sí un mismo género. ¿Ya? Muy bien. Entonces, manzana y pera, entre ambos, vendrían a ser cohipónimos. Entre manzana y pera o pera y manzana, ¿no? Entre ambos vendrían a ser cohipónimos. ¿Ya? Sobre este punto que he explicado, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna observación? Dime, Andrea. Profesor, yo tengo una observación. Em, Ahí está definiendo lo que es el término, pero no define lo que es lo que dice arriba, que es que es hiperonimia, hiponimia, cohiponimia. O sea, no lo define, solamente define el término. ¿Cómo que no lo define? No, no entiendo. O sea, no define el fenómeno, porque con nimia se refiere a algo a, no se está refiriendo a un término. Cuando se refiere, cuando dice hiperónimo, recién ahí se hace mención a un término. Y ese No, sería el resultado pero, pero en eso consiste el fenómeno. En eso consiste. En eso consiste. En eso consiste. Ahora, puedo poner otro ejemplo, como para que se entienda, mucho mejor, más claro, ¿no? Por ejemplo, si yo te menciono ciencia y biología, y no solamente le pregunto a Andrea, sino le pregunto al salón en su conjunto. Si yo digo ciencia y biología, ¿ciencia qué sería? Hiperonimia. hiperonimia. Claro, claro, así es, así es. ¿Y biología qué sería? Hiponimia. Hiponimia. Hiponimia, pues. Claro, ahí está. Ahora, si te menciono, por ejemplo, biología y química, ¿qué serían? Cohipon. Cohiponimia. Cohiponimia, pues. Claro, ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el principal problema que van a tener acá? ¿Cuál va a ser el principal problema que van a tener acá? Mi conexión de internet es inestable. El principal problema que van a tener, aparte de la conexión inestable, es que ustedes no sepan el significado de la palabra. Ese es el principal problema que van a tener. Porque al no saber el significado de la palabra, no van a poder establecer qué tipo de relación se está dando. Ese es el principal problema que van a tener. Porque en líneas generales, la hiperonimia se da desde un concepto más general a uno más específico. La hiponimia
se da desde un concepto más específico hacia uno más general. Y la cohiponimia se da entre dos términos específicos que pertenecen a un concepto más general. Pero el problema que van a tener es que no sepan el significado de la palabra. Y al no saber el significado de la palabra, ahí no van a poder establecer la relación de inclusión. Ese es el principal problema que van a tener. ¿Ya? No sé si me llegan a escuchar, creo que se ha cortado mi comunicación. Sí, normal. Normal. Ya, sí, porque mi cámara se ha congelado acá. Muy bien. A ver, por si acaso voy a cortar mi cámara ya para que no se gasten tantos datos. A ver. Ya. Creo que ya corté mi cámara ahí. Ya. Sí, profesor. Te Profe, escuchamos. y entonces, ¿cómo se soluciona eso, profe? ¿Cómo se soluciona eso, profe? Pues, ¿cómo se soluciona? Nuestro curso aliado. ¿Quién es nuestro curso aliado, profe? Curso de razonamiento verbal. De razonamiento verbal, por ejemplo, el profesor, la profesora les enseña pues palabras, les enseña el uso del diccionario, les manda a leer un montón. Entonces, ahí es donde se aprecia esta ayuda, ¿no? Del curso de RB. Ese es el detalle. Dime, Josué, te escucho. Profe, dejó de compartir. A ver, voy a volver otra vez a poner, ¿ya? Lo que pasa es que la conexión es inestable. Voy a volver a compartir ahorita. Listo. Ya está. Ahora sí, creo que lo visualizan, chicos. Sí. Listo. Excelente. Entonces, ese es el detalle. Ese es el detalle. Ese es el verdadero problema. Ese va a ser el verdadero problema. Muy bien. Pasemos al siguiente punto por acá. Acá tenemos otra relación de inclusión. Tenemos la relación todo-parte. Si la relación es todo-parte, ¿qué tipo de relación de inclusión es, profe? Si es todo-parte, la relación que se da es holonimia. Por ejemplo, en este caso, el término que es el holónimo es la palabra auto, ¿correcto? En cambio, en el caso de la palabra llanta, llanta es la parte. Y si es parte, entonces ahí el término llanta sería el merónimo. ¿Ya? En el caso de la meronimia, es cuando se indica una parte con respecto al todo. Y en el caso de la holonimia, es cuando se indica el todo con respecto a las partes. Es como, por ejemplo, que yo diga gallina y diga cresta. Gallina y diga cresta. Ahí, por ejemplo, ¿qué sería gallina? Holonimia. Claro, holonimia. ¿Y qué sería cresta? Su parte, ¿no? Meronimia. 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 Así es. Meronimia. Profesor, entonces ahí yo no puedo decir que eso es una hiponimia. Porque está No, incluido. No se puede. ah, en este caso no, porque acá la relación es todo parte o parte todo. Ese es otro tipo de relación. Así es. Pero solo para Consuelo, quiénes, para animales, para autos, o sea, ahí como que me confunde un poco para reconocerlo, ¿ah? por ejemplo, si yo te digo mano, dedo, Mm, ¿qué ya, sería de mano? todo, o la alonimia, Holonimia. Claro. Y dedo, meronimia. claro. Ahí está. Claro. Entonces yo no Así puedo es. decir ahí hiperonimia ni hiponimia. No, ahí no. En este caso no. Claro. Así es. Pero si tú me dijeras, por ejemplo, me dijeras gallo y me dijeras pollo, por ejemplo, gallo y pollo son cohipónimos, ¿sí o no? Sí, claro. Son Correcto. Y si dijera ave y si dijera gallo, ¿cuál sería el hiperónimo?
El ave. El hiperónimo. El Y gallo, la hiponimia. correcto. El hipónimo. Así es. Así es. Ujú. Muy bien. Entonces, Gracias, ahí, profesor. correcto, muy bien, listo. Entonces creo que ahí tenemos ya abarcado la parte teórica y antes de que nos siga fallando más el internet y para ganarle tiempo al tiempo, vamos a la parte práctica, chicos, ¿ya? A ver. Ya, bueno, ha sido una clase un poco extraña esta, la de hoy día. Un poco rara, un poco extraña. Muy bien, ahí está. No sé si logran visualizar ahí la PPT, chicos. Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, más o menos la dinámica, como ya siempre lo hemos trabajado, ¿no? Les planteo la pregunta y les doy un minutito, lo analizan, lo revisan y luego a través del chat me dan su posible respuesta, le doy la clave, si hay algo que debatir, lo debatimos y pasamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a la primera pregunta por acá. Ahí está la primera, ¿no? Muy bien. Entonces, un minutito para que revisen esta pregunta. A ver, en esta pregunta número 1 me dicen lo siguiente. En el enunciado, como infringió la norma, el policía de tránsito le infligió una multa. Y acá me van dando como clave por el momento la alternativa D. Acá también me señalan la D. Vamos a ver cuál es la respuesta para esta pregunta. Y correcto, la clave sería la de paronimia. ¿Por qué, profe? Porque ahí las dos palabras que se relacionan tienen escritura y pronunciación Sí, parecida. Parecida. ¿Ya? Muy bien. Listo. Borramos acá, que no nos distraiga. Y pasamos a la pregunta número, número 2. A ver, tenemos la siguiente pregunta y un minutito. A ver, leamos esta pregunta. Nos dice lo siguiente. Las unidades léxicas se relacionan unas con otras tanto por su forma como por su significado. Tomando en cuenta esta afirmación, identifique a partir del siguiente texto la relación correcta entre los elementos de las columnas derecha e izquierda. Ernesto ha construido infraestructuras como el aeropuerto, con su singular torre de control, y el puente San Igor. El Consejo optó por votar a favor de su continuidad en las labores y de que sea él quien construya el velódromo de la ciudad. No es justo votar a un profesional altamente calificado, opinó un ciudadano.
Y acá, para esta pregunta, por el momento me han dado esta clave y en el chat me dan esta otra clave. Apuntemos. A ver, vamos a ver por acá. Esta otra clave de acá. A ver, vamos a ver qué nos dice la respuesta para esta pregunta 2. Y la clave estaría en la alternativa B. Ahora, creo que la gran polémica entre la A y la B está en esta parte, ¿no? A ver, mientras la clave A, dice que la 1 se relaciona con la A, o sea, hay hiperonimia entre aeropuerto y puente, ya. Pero, a ver, si tú asumes que hay una relación de hiperonimia entre aeropuerto y puente, es como si me dijeras que este es el concepto más general y este es el concepto más específico, ¿ya? No hay relación, profesor. De hiperonimia, no. Más bien, ahí sería una relación de EE, ¿no? Claro. O sea, sería una relación de cohiponimia, más bien. Tal como dice acá la clave B, ¿no? Claro. Ahí está. Cohiponimia, ¿no? Claro. Ahí está. Cohiponimia. Especie, ¿no? Profe, entonces, si aeropuerto es especie y puente es especie, ¿cuál es el término más general, por así decirlo? Sería infraestructura, pues, ¿no? Infraestructura sería el término más general, pues, ¿no? Claro. Entonces la clave para esta pregunta número 2 sería la alternativa B. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Pregunta examen de admisión, ¿no? La Universidad de San Marcos de hace poquito nada más, ¿no? Ahí está. Pregunta número 3. Dice, en los enunciados, Profesor, disculpe, quería tomar captura de la pregunta anterior. ¿Podría por favor ponerla? a ver, ahí está. Gracias. Listo, muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 3. Un minutito para que la revisen. A ver, minutito. Aunque creo que ya me habían dado su respuesta por acá, creo. A ver, vamos a anotarlo, ¿ya? Por acá un compañero ya me había dado su clave, ¿ya? A ver, ya, lo anoto. Lo anoto, lo anoto. Ahí está. A ver, creo que hay otra respuesta más por acá. Muy bien, anotado, anotado, anotado también acá, anotado. Lo anoto acá, lo anoto, lo anoto. Ahí está, anotado. Muy bien, vamos a leer lo que nos dice esta pregunta 3. Dicen, en los enunciados, Laura llevó una bolsa de tela al supermercado y Mauricio cotizará en la bolsa los valores de esa empresa. Las palabras resaltadas, que son bolsa, bolsa, están en relación semántica de homonimia absoluta y homonimia parcial. Muy bien. Lo que pasa es que aquí en el caso de bolsa, en el caso de bolsa, la primera bolsa, este es un sustantivo. Y el segundo también es un sustantivo. Entonces, como los dos son sustantivos, quiere decir que pertenece a la homonimia absoluta, porque son de la misma categoría gramatical. Los dos son sustantivos. Si fuera parcial, serían de distinta categoría. Así que
la C queda descartada y aparentemente la clave estaría en la A, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dice la respuesta por acá. Y ahí está, ¿no? Ujú, ahí está. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4. Borramos acá esto. Esto también lo borro. Uy, ya, ahora sí. No se va. Ya, ahora sí se fue. Y me parece que en la 4 ya me han dado sus respuestas por aquí. En la 4. A ver, vamos a ver. Anoto. Está anotado, chicos. No sé si habría alguna otra respuesta para la pregunta 4. Muy bien, a ver, leamos el enunciado. Dice, en los enunciados, el radio de la circunferencia mide 6 centímetros y tengo una fisura en el radio. Las palabras resaltadas están en relación semántica de... Bueno, este ejemplo lo habíamos visto en la teoría, ¿no? Lo habíamos visto precisamente en el ejemplo de... uy, creo que se cortó acá. Se cortó, se cortó, se cortó. La señal es un poco inestable, chicos. Las disculpas del caso. Sí, lo escuchamos, profesor, lo escuchamos. Sí, sí, pero ahorita se va a dejar de compartir Oh, la PPT. A ver, un segundito, por favor. Bueno, estaba explicando que este ejemplo lo vimos en el caso de homonimia, pero yo hice la observación de que, por ejemplo, había homonimia si, por ejemplo, radio de, por ejemplo, circunferencia o radio, por ejemplo, de hueso, como se hace referencia ahí en la oración, por ejemplo, se relacionaba con el elemento químico o, por ejemplo, se relacionaba con el medio de comunicación. Ahí sí habría homonimia. Pero dentro de la primera entrada de radio, ¿no? En los significados que había en la primera entrada, entre ellos sí había polisemia. Ya, ahora sí creo que ya puedo compartir otra vez. Un segundo, por favor. polisemia, de los monismos absolutos. A ver, vamos a ver por acá. Ahorita va a aparecer en pantalla. Ya, apareció. Entonces, ustedes me han dado acá como clave esta de acá. Esta clave A. Ahí está. Entonces, como hice la explicación en ese momento, en la entrada 1 de radio, en la primera entrada, hacía referencia, por ejemplo, a segmento geométrico, ¿no? Un segmento, hueso, y el otro radio creo que hacía referencia al rayo de una rueda. Ya, entre esos tres sí habría polisemia. ¿Ya? Y en el ejercicio se hace referencia a dos de esos tres significados. Al segmento geométrico y cuando dice tengo una fisura en el radio, están hablando de que hay una ruptura en el hueso o hay un corte en el hueso. Entonces, ¿ahí cuál sería el semen común, profe? El semen común sería eh, la forma, ¿no? La forma que tiene longitudinal que tiene eh, estos elementos. Entonces sí podríamos decir que hay polisemia, al menos para estos dos casos que vemos acá. ¿Ya? Entonces la clave sería la, profe. Sí, la clave sería la alternativa A para la pregunta. Muy bien, borramos acá para que no nos distraiga. Y pasamos a la pregunta 5. No sé qué marcaron acá en la 5, chicos.
Ujú. A ver, lo anoto. Lo anoto por acá la 5, la 5, la D. A ver, vamos a leer el ejercicio. Nos dice, la homonimia es un tipo de relación semántica en la que dos o más palabras con distintos significados tienen formas fónicas iguales. De acuerdo con lo expresado, identifique a la alternativa que presenta homonimia parcial. A ver, creo que acá hay otra respuesta más. Sí, en la pregunta anterior era polisemia. Y en esta pregunta me están dando las siguientes respuestas. Listo, Vanessa. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, me están dando esta clave de acá. Muy bien. Y creo que ya estamos en la capacidad de poder ahí revisarlo, ¿no? Sí, podemos revisarlo. A ver, analicémosla primero. Acá tenemos la palabra podemos. Y por acá también tenemos la palabra podemos. Ahora, este podemos es del verbo podar. Y este podemos es del verbo poder. Pero los dos son verbos. Y si los dos son verbos, quiere decir que hay homonimia absoluta. ¿Ya? Entonces la A queda descartada. ¿Correcto? La A queda descartada. Y en el caso de la D que me dijeron por acá, en el caso de la D que me dijeron por acá, tenemos acá el caso de suelo, del verbo soler. Este es un verbo. Y el otro es el suelo. En este caso sería un sustantivo. Entonces, como son de categorías distintas, entonces ahí califica como homonimia parcial. En consecuencia, la clave estaría en la alternativa D. Y ahí está, ¿no? Muy bien, la alternativa D. A ver, ¿qué me dicen por acá en el chat? Así es, la letra D. Profe, ¿la C es polisemia? En caso de la C, dice en mesa redonda, ya. Me ven iluminado, ya volvió la luz, chicos. Menos mal. Sí, profesor, sí nos vemos Ojalá, iluminados. ojalá que no haya otro corte. Ya, y sí, bueno, ya parece que el internet está un poco garantizado ahora. Ya, si hay algún problemita, ya me conecto acá a la otra señal. Ya. Muy bien. Un compañero creo que me estaba haciendo la consulta. Me decía el caso de la SEM. Mesa redonda y mesa. A ver, ahí me parece que calificaría como homonimia absoluta, ¿no? Porque los dos son sustantivos en la C. Sí. Ajá. Muy bien. Llegó la luz, menos mal. Las cosas empiezan a mejorar un poquito. Muy bien. Entonces ahí la clave para la número 5 sería la letra D. ¿Ya? Un ratito voy a borrar esto para que no nos distraiga. Listo. Ya, ya está. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 6. ¿Y en la B qué hay, profesor? ¿Puede analizarlo? A ver, Gladys. En la B, ahí las dos palabras en análisis es guste, ¿no? Ahora dice a mí me guste. O sea, ese guste es un verbo en primera persona y el otro verbo es un verbo en tercera. Ahí habría homonimia paradigmática. Paradigmática, sí, paradigmática. Ujú. Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 6. A ver, ¿acá qué marcarían? A ver, agarro mi lápiz y acá me da la letra B, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Vamos a leer qué dice el ejercicio, ¿ya? A ver, hay otra respuesta más.
Listo, anotado, muy bien. Dice, en los enunciados, él fue el protagonista de la película y Camila fue a la casa de su abuela. Las palabras resaltadas, que en este caso serían fue, ¿no? Claro. Ya, los dos son verbos, los dos son verbos, y si los dos son verbos, la homonimia es absoluta. Sí. Ujú. Entonces, ahí la clave estaría en la letra B. A ver, ¿qué vamos a anotar acá? La letra B. Sí, los dos son verbos. Los dos son verbos. Claro, uno es del verbo ser y el otro es del verbo ir, ¿no? Ujú. ¿Listo? Muy bien, borramos esto para que no nos distraiga. Borramos y pasamos a la pregunta 7. Dice, elija la opción donde las palabras resaltadas mantienen relación semántica de homonimia parcial. Y acá me dan como clave esta de acá. Correcto, anotado. En esa oración dice, cuide que sobre una tarjeta. Ese es del verbo sobrar. Este es verbo. Y el otro sobre que veo por acá, este es sustantivo. Entonces, como son de categorías distintas, sería homonimia parcial. Y la clave sería la C, ¿no? Ahí está. Sí. Profesor, ¿y la D qué sería? La letra D. Dice, sentado en la pila de ladrillos, le puso una pila, eh, pila de ladrillos y pila de ladrillos, una pila, homonimia absoluta, los dos son sustantivos, ¿eh? Ujú, así es. Borramos acá, esto también lo borramos, acá también lo borramos. ¿Qué me dicen acá en el chat? En la D, lo que pasa es que ahí los dos son sustantivos. Por acá me preguntan por la B también. En el caso de la B, siente de sentir, verbo, y se siente de sentar. Entonces los dos serían verbos ahí. Entonces si los dos son verbos en la B sería homonimia absoluta, ¿no? Y Sí. en la E también es absoluta también, ¿no? Eh, son Lengua, sustantivos. Ajá, lengua, ¿no? Sí, los dos son sustantivos. ok. Los sustantivos. Profesor, disculpe, y en la donde puso el ejemplo de la D, ¿por qué ahí no puede ser polisemia? Porque se escribe igual. Ya, Y pero acuérdate que en la polisemia el otro requisito que se pide es que haya algún sema, ¿no? Algo que los vincule. ya, ya, ya. Tiene que haber algo que los vincule, algo que los relacione. Mm, Bien, profesor, gracias. listo. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 8. A ver, ¿qué me dicen por acá en la 8? A ver, lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto la 8. Por acá lo anoto también. Anotado. Muy bien. Dice, reconozca el enunciado que presenta relación semántica de hiperonimia, dice aquí, ¿no? Ya. A ver, analicemos la B. Universidad San Marcos celebra su aniversario el 12 de mayo, ¿ya? Universidad San Marcos, hiperonimia. Ya, claro. Este sería género, universidad. Y San Marcos
Sería especie, ¿no? Sí, es la B. Llanta auto, no, ahí sería llanta auto lo que vimos en la teoría, ¿no? Ahí sería meronimia. O sea, llanta el merónimo y auto el holónimo, ¿no? Pero como están en ese orden, están ordenadas de esa forma, las dos palabras, sería meronimia, ¿no? Ujú. Entonces la Los, C queda descartada. La los C queda demás, descartada. los demás son cohiponimia, ¿no? En rosas y tulipanes son cohipónimos. Cusco, Arequipa también son cohipónimos. Y pavo y cerdo también son cohipónimos. Así es, Josué. Ujú. Acá para esta pregunta, la 8 la clave sería la B, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos a borrar acá. Esta también borramos. Y ahí está, ¿no? Ya. Pasemos a la pregunta número 9. Ahí está la 9. Nos dice, relacione correctamente las clases de antonimias lexicales, dice aquí, ¿no? Ustedes me dan como clave acá en la 9. Muy bien, lo anoto. Anotado. No sé si habría alguna otra respuesta para esta pregunta 9. Ah, anotado también, anotado. Muy bien. Y vamos a revisar qué se marcaría para esta pregunta número 9, ¿no? A ver. Ujú. Ahí, ¿no? A ver, 1 con C dice, ¿no? El maestro y alumno. Recíproca, claro. Claro, uno incluye al otro. Luego 2 con A, su hermano vendrá a visitarte por la mañana. Ya, ahí, por ejemplo, en esa oración, mañana y noche, el término intermedio es tarde. Tarde. En mañana y noche. Por eso es propio. La B. Y la vivo muerto lo habíamos visto, ¿no? Claro, complementaria, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué me dicen por acá en el chat? A ver. Ah, ya. Entonces pasamos a la número 10. Estamos bien con el tiempo, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, ¿ah? Estamos bien con el tiempo, menos mal. Dice, en los enunciados, los reyes de ese tirano son inicuas y fueron inocuas sus palabras. Inicuas e inocuas. Por ahí me dijeron la C, un compañero, no recuerdo bien ahí su nombre ahí, que me dio el dato. Si fue el compañero Josué, ¿no? Sí. Paronimia, ¿no? Ujú. Sí, paronimia. Correcto. Listo, chicos. Entonces, mientras no haya otra sorpresa, hay que aprovechar y pasar a la evaluación en línea. A ver, un ratito, por favor. A ver, ya cambió ya ahí la conexión. Ya estamos otra vez conectados. A ver, somos el salón 1. Somos el salón 1. Semana 16. Listo. Ya está. Muy bien. Ahorita van a visualizar ya las preguntas. Ya está, creo que ya se puede visualizar. Acomodo esto por acá. Y ya, chicos. Entonces acá les voy a dar un minutito, ¿ya? Un minutito, ¿ya? Estén atentos, sus marcas, listos, y ya, ahí va. A ver cómo nos va acá.
Ya, veamos el reporte, chicos, cómo nos ha ido. Activamos el reporte y ya, no nos ha ido tan bien. Así que hay que revisar esa preguntita número 1. A ver, ¿qué pasó con la número 1? Volvemos a las PPTs. Y ahí está, ¿no? La evaluación en línea. ¿Qué me dicen por acá en el chat? A ver. Marco me dice, profe, ¿cómo se podría diferenciar homonimia de polisemia? A ver, un ratito, Marco. Vamos primero con la pregunta 1 por acá, que creo que tiene que ver con la consulta de Marco acá, ¿no? Sí, tiene que ver. A ver, veamos. Dice, elija la afirmación correcta con respecto a los siguientes enunciados. A ver, revisemos. Dice, a los cachorritos les cortaron la cola. Ya, acá la palabra clave es cola, ¿no? Acá la palabra clave es cola. Ya. Luego dice, haz la cola para entrar al banco, por favor. Ya, a ver, analicemos las dos primeras oraciones. ¿Ya? Analicemos las dos primeras oraciones. Estas dos. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la relación acá, profe? Acá la relación es de polisemia. ¿Y por polisemia? ¿Por qué polisemia? Por la forma que tiene este elemento. Por la forma que tiene este elemento. ¿Ya? La forma alargada. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en un perrito, ¿no? Le han cortado su colita, la forma del miembro, ¿no? De su cola, alargada. En el caso de la oración número 2, cuando nosotros, por ejemplo, vamos y buscamos que nos brinden un servicio, por ejemplo, queremos que nos atiendan, pero tenemos que aguardar turno. Entonces llega una persona, otra persona, otra persona, otra persona. ¿Qué se genera? Una fila de personas que constituyen la cola. Y ese conjunto de personas que constituyen la cola, en ese contexto, la forma en línea o alargada o longitudinal que constituye la cola. Entonces, el rasgo para este caso sería la forma, ¿no? En este caso, la forma. Sería polisemia. Pero, profe, para el tercer caso, donde se habla de el carpintero compró una buena cola para su trabajo, bueno, ahí están hablando del pegamento. Entonces, entre estos de acá y el de acá, ahí más bien la relación sería de homonimia, porque solamente se da la coincidencia a nivel del nombre, nada más. ¿Correcto? Entonces, analizando, podemos decir que entre 1 y 2, ¿hay homonimia? No. Entre 1 y 2 no hay homonimia, hay polisemia. Entre 2 y 3, ¿hay homonimia? Sí, sí hay. Ahí está. Entre 1 y 3, ¿hay polisemia? No. Entre 1 y 2, hay polisemia. Pero entre 1 y 3, hay homonimia. Así que la C queda descartada. ¿Todos son polisemia? No, todos no son polisemia. ¿Todos son homonimia, profe? No, todos no son homonimia. Entonces, profe, para usted la clave es la B. Sí, es la B. Verifiquemos. Y ahí está. Ujú. Ahí está. Muy bien. Entonces, a la pregunta que hace acá el compañero, ¿no? Profe, ¿cómo diferenciarlo?
El gran problema que hay entre polisemia y homonimia es el siguiente. Es el siguiente que voy a mencionar. No es entre polisemia y homonimia, sino el problema, el conflicto, es entre polisemia y las palabras homógrafas. Por ejemplo, traje y traje. Por ejemplo, vino y vino. ¿Correcto? Pero si uno dice vaca y vaca, ahí el alumno, sin dudar, ¿no? Vaca y vaca, como vimos, ¿no? Vaca con V, animal, vaca con B, portaequipaje. Entonces, ahí, sin ningún problema, un alumno que ya por lo menos tiene cierta referencia del tema dice, no, esto ni hablar. Vaca y vaca, este es homonimia. Pero el problema viene con este tipo de ejemplos, con este tipo de ejercicios. Ahí es donde viene el problema. Profe, y ya está identificado el problema. Entonces, ¿qué hacemos, profe? Revisar la teoría, revisar libros y también practicar. Practicar, 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 practicar. Eso es lo que hay que hacer. Mientras más te adecues a este tipo de ejercicios, más experiencia vas a ganar. Eso es lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Que al principio nos va a costar. Al principio nos cuesta una barbaridad. Este tema no es sencillo, hay que ser sinceros. Sino que no lo podía decir, no lo puedo decir al inicio de la clase, porque obviamente si lo digo al inicio de la clase, la gente se desmoraliza. Entonces, pero sí lo digo ahora que ya estamos cerrando sesión, que este tema sencillo no es. Eh, Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo corregimos estos apuntes, profe, estos detalles? Practicando. Ujú, claro. Y siendo muy pragmáticos, en realidad, siendo muy pragmáticos. Muy pragmáticos hay que ser, muy pragmáticos. Que practicar, 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 practicar. De eso se trata. Ujú. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 2. Creo que no va a haber tiempo. Creo que al final sí nos pasó factura el problema técnico, chicos. Las disculpas del caso. Sí nos pasó factura. Bueno, pregunta 2. Ahí está la pregunta 2. Un minuto voy a dar, ¿ya? Concéntrense, piensen que con esta pregunta ingresan, pongan todo de su parte. Ahí va. Muy bien, vemos el reporte, cómo se ha ido. Y acá también ha tenido dificultad, ¿no? Mm. A ver, revisemos la número 2. Sí, y con esta pregunta cerramos también, ¿ah? Con esta pregunta cerramos, chicos, ¿ya? Estamos con el tiempo. A ver, pregunta número 2. Dice lo siguiente, reconozca la alternativa que teóricamente caracteriza a la homonimia. Acá que marcaron, chicos.
Yo marqué la A, profesor. La parecidos y canto y diferente significado. Una relación signo la sinonía. ¿Cómo se define la simia? Una relación todas presentan Profesor, se le significado. había cortado, profesor. Profe, apague su cámara porque se le escucha mal el audio. Ya, ya, ahora sí. Decía que una relación semántica que nos faltó revisar fue la sinonimia. ¿En qué consiste la sinonimia, profe? La sinonimia consiste en la relación de dos palabras que presentan significante diferente. Por ejemplo, alegre, pero que presentan significado parecido. ¿Correcto? Entonces, eso coincide con la clave A, por ejemplo. Pero nos están preguntando por la homonimia. Y la clave para esta dos sería la alternativa C. Puede estar conformada por palabras de diferentes categorías gramaticales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la homonimia parcial, ¿no? Por ejemplo, vino y vino. Vino, sustantivo, nombre de bebida alcohólica. Y vino, de verbo, acción, ¿no? Por ejemplo, vino a visitarme, por ejemplo. ¿Correcto? Ahí está. Profe, ¿puede dejar Bien, activa la clase? chicos. A ver, vamos a ver. Ha pedido acá del compañero. Me dice, profe, deje active la pregunta. Vamos a dejarla activada. Vamos a dejarla activada. Ahí está la pregunta 3, que ahí lo están visualizando. Que la estoy dejando activada. Y la 4 también, ¿no? Bien, chicos. Esperemos que para la próxima clase sí no haya ningún tipo de problema, ¿ya? Lamentablemente se ha presentado esta situación. Muy bien, entonces nos estamos despidiendo. Repasen este tema, chicos. Practiquen, practiquen, practiquen. Y así, obviamente, van a obtener mejores resultados. Cuídense mucho. Nos estamos viendo y que la mañana siga siendo provechosa para ustedes. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos, corte. Gracias. Hasta la próxima semana, profesor. Cuídese mucho.